En el corazón de la Luisiana del siglo XVIII, donde los cipreses se inclinan como viejos secretos sobre el agua negra del pantano, y el aire vibra con el calor, se susurró una historia mucho después de que los gritos se detuvieran. Una historia, no escrita en libros de iglesia o registros de la ciudad, sino en la médula de aquellos que vivieron para probarla. Es sobre dos hermanas, educadas, elegantes, generosas, que servían amabilidad por kilos, y algo más por pedazos. Porque en 1754, el humo que se elevaba de Cypress Hollow transportaba más que el olor a carne de cerdo sazonada a Hickory. Llevaba una maldición, un hambre, y el terrible precio de hacer la vista gorda cuando la cena sabe demasiado bien como para hacer preguntas. Esta es la historia de Uley y Mabel Tibido, las hermanas caníbales de Luisiana. El pueblo de Cypress Hollow era poco más que un claro en el pantano. Solo 27 casas, una iglesia de tablones, y una oficina de correos que funcionaba como barbería. La mayoría de los días el lodo llegaba hasta los tobillos, los mosquitos eran lo suficientemente espesos como para oscurecer la luz, y el aire era tan denso que se sentía como respirar a través de un paño húmedo. La vida era dura, la casa era más difícil, y cuando llegaban las lluvias, que era a menudo, los caminos desaparecían por completo, y la gente vivía de sal, oraciones y carne, cuando podían conseguirla. Pero había un lugar donde la carne nunca parecía agotarse, al borde del pueblo, justo después de donde los árboles crecían demasiado juntos y la niebla nunca se disipaba, se encontraba el ahumadero Tibido, un edificio de techo inclinado con paredes ennegrecidas y una chimenea que nunca dejaba de respirar. Pertenecía a Uley, la hermana mayor, de ojos agudos y movimientos elegantes, y a Mabel, la más joven, de voz suave y siempre vista con una cinta en el cabello y sangre debajo de las uñas. La gente del pueblo las amaba. Cuando una familia perdía sus cerdos por la fiebre, las hermanas enviaban carne de res ahumada, cuidadosamente envuelta en lino. Cuando una inundación derribaba una cabaña, traían estofado con albóndigas tan suaves que hacían llorar. Cuando el invierno del 53 mató a 2 docenas de gallinas y todos los venados del pueblo se desvanecieron en el silencio, las hermanas Tibido mantuvieron a todos alimentados. Nadie preguntó de dónde venía. Las hermanas afirmaban que tenían una línea de suministro secreta, un primo trampero en el norte que enviaba barriles de carne salada. Otros decían que criaban cerdos salvajes en lo profundo del pantano, donde nadie se atrevía a ir. Algunos se preguntaron, pero no por mucho tiempo, porque preguntarse significaba hambre, y las hermanas se aseguraban de que nadie pasara hambre. El ahumadero se encontraba detrás de su cabaña, una estructura larga y baja con bisagras de hierro, y gruesas cadenas en las puertas. Siempre estaba cerrado con llave, excepto los días de ahumado, cuando la chimenea arrojaba una densa niebla negra y el olor se extendía como un hechizo sobre el pueblo. La gente afirmaba que podían oler pimienta y ajo en él, pero siempre había otra nota, tenue y metálica. La mayoría la ignoraba. Solo el padre Henry, el sacerdote recién asignado, se estremecía cada vez que pasaba. Dentro de la cabaña, las hermanas vivían como damas. Cortinas de encaje fino, un piano al que solo le faltaba una tecla, una sala con un retrato de su difunta madre, y un antiguo reloj de pie que marcaba 3 minutos demasiado lento. Ningún hombre las visitaba, nadie veía ganado, y nunca se invitaba a nadie a ver lo que guardaban detrás del cobertizo. Pero la gente notó algo más. Extraños pasaban por el pueblo, cazadores, comerciantes, vagabundos, y a menudo visitaban a los Tibido para hospedaje o trueque. Las hermanas, siempre amables, les ofrecían té, un lugar para lavarse y una comida caliente. Los extraños nunca dejaban malas críticas, de hecho nunca se iban en absoluto. Un comerciante de Nueva Orleans fue visto por última vez entrando en su cabaña en abril. Un trampero de Arkansas fue oído alardeando del precio que obtendría por sus pieles, pero su carreta fue encontrada más tarde flotando por el arroyo, vacía. Las excusas siempre llegaban fácilmente. Probablemente tomó el río. Ella se fugó con su amante. Hombres así no se quedan quietos. El pueblo no investigó. Después de todo, había carne en la mesa. Uli a menudo caminaba por el pueblo con sus faldas planchadas y guantes oscuros, entregando paquetes envueltos a viudas y madres, siempre sonriente, siempre educada. Mabel se quedaba más cerca de casa, atendiendo los fuegos del ahumadero.
Su delantal manchado de rojo incluso antes de que la matanza se supusiera que comenzara. Los niños la llamaban la carnicera silenciosa, y por las tardes el humo se elevaba de nuevo, negro como la tinta, rizándose como dedos hacia el crepúsculo, y Cypress Hollow comía. Siempre comían. Nadie sabía que debajo del piso del ahumadero, detrás de una segunda puerta oculta, había una trampilla forrada con ganchos, y una mesa de piedra con sujeciones oxidadas, y un diario con nombres escritos con tiza roja, seguidos de fechas y notas breves como muslos tiernos, sangrado lento, o joven, limpio, poco desperdicio. Aún no. En este punto de la historia, todo lo que sabían era que las hermanas tenían un don para el sabor, y que su amabilidad nunca se agotaba. Cuando se le preguntaba sobre la receta, Uli solo sonreía. Viejo secreto de familia, decía. Y el pueblo se reía, y masticaban un poco más lento, y se limpiaban la boca, y ninguno de ellos, ni siquiera el sacerdote, preguntaba a dónde iban los huesos. Aún no, porque el hambre tiene una forma de enseñar a la gente qué ignorar, y la gratitud, cuando se alimenta con carne tibia y consuelo tranquilo, se convierte en una forma de negación colectiva. Pero Cypress Hollow pronto aprendería que el humo no solo se elevaba de la madera y las especias, se elevaba de pecados demasiado tiernos para quemarse, y un secreto cocinado a fuego lento, hasta que alguien finalmente probó la verdad. A mediados del verano de 1754, el pueblo de Cypress Hollow prosperaba de una manera que nadie podía explicar, mientras las parroquias vecinas morían de hambre por la sequía y las enfermedades de los animales. La carne aún adornaba cada mesa en Cypress Hollow, jugosa, tierna y siempre ahumada a la perfección. La gente elogiaba la buena fortuna, hablaban de la misericordia de Dios, pero pocos se atrevían a admitir lo obvio. No había vacas, ni cerdos, ni venados. Ya no. Los cazadores del pueblo regresaban, con las manos vacías, sus perros silenciosos, sus trampas intactas. Las gallinas habían muerto meses atrás por la fiebre. Y sin embargo, la gente del pueblo todavía comía costillas, lomos, chuletas y un rico estofado graso, servido en cada picnic dominical. Todo ello, por supuesto, cortesía de las hermanas Tibido. Ulie y Maybelle parecían casi ajenas a las dificultades que las rodeaban. Su piel brillaba, sus sonrisas nunca vacilaban y nunca pedían pago, solo oraciones de agradecimiento susurradas, o tal vez un favor devuelto algún día. La gente las llamaba santas, ángeles. Algunos decían que su ahumadero estaba bendecido, pero el padre Henry, el joven sacerdote de Cypress Hollow recién asignado, no estaba tan seguro. Había sido enviado desde Baton Rouge a principios de la primavera, con la tarea de restablecer el orden y la fe en esta olvidada parroquia del pantano. Con solo 2 años de sacerdocio a sus espaldas y una maleta llena de túnicas prestadas, había llegado optimista. Pero cuanto más se quedaba, más ese optimismo comenzaba a pudrirse en algo más oscuro. El pueblo era educado, pero era tranquilo, demasiado tranquilo y ciego. No hacían preguntas cuando los extraños se desvanecían. No parecía importarles. Henry notó por primera vez el patrón durante una conversación con el viejo Broussard, el carretero, que se quejó de que nadie de fuera del pueblo le traía negocios ya. Vienen por el camino del comercio, refunfuñó, pero no se van. Cuando Henry le preguntó qué quería decir, el hombre solo escupió tabaco en el lodo y murmuró, pregúntale al ahumadero. Siempre comen. Al principio, Henry pensó que era solo palabrería de pantano, superstición y resentimiento, pero luego comenzó a revisar su registro parroquial. En 4 meses, había registrado 6 viajeros desaparecidos, todos los cuales habían sido vistos deteniéndose en la propiedad de los Tibido, un comerciante de Opelousers, un trampero de pieles que se dirigía al sur, un niño mudo de apenas 14 años que buscaba trabajo, una mujer embarazada que nunca llegó a la casa de su hermana. Sus nombres estaban escritos marcados, con llegó, pero nunca compartió. La sospecha de Unre se profundizó cuando notó algo más. Las hermanas nunca compraban ganado, ni una sola vez habían comprado un pollo, una cabra, o un corte de carne en el mercado local. Ningún granjero local les había vendido en meses, y sin embargo la chimenea de su ahumadero seguía echando humo día tras día, hora tras hora. Un domingo por la tarde, Henry se paró detrás de las amplias puertas de roble de la iglesia y observó cómo Maybelle caminaba por la plaza con su delantal manchado de sangre, sosteniendo una canasta de mimbre con costillas ahumadas. La colocó,
Sobre la mesa en la reunión comunitaria sonrió y se alejó. Los niños corrían, las mujeres aplaudían, los hombres se lamían los dedos. Ni un alma cuestionó su origen. Henry se sentó solo en los escalones de la iglesia esa noche, tratando de ponerlo todo en palabras, la sospecha, el miedo, la extrañeza de todo. El pueblo estaba siendo alimentado, sí, pero no era una bendición, era un soborno, y algo le dijo, que el precio ya había sido pagado. Más tarde esa semana, un comerciante llamado Elijah Cole pasó por el pueblo. Era rudo, curtido y de ojos agudos, el tipo de hombre que no se asustaba fácilmente. Un rey le advirtió en voz baja que no aceptara hospedaje con las hermanas Tibido. No comas su comida, dijo. Solo pasa de largo. Elijah se rió. Predicador, he estado en cuevas más oscuras que esta. 2 mujeres dulces que alimentan a los pobres. Me arriesgaré. Fue visto entrando en la cabaña Tibido al anochecer. Por la mañana, su caballo todavía estaba atado al poste, su carreta todavía cargada, pero Elijah Cole no se encontraba por ninguna parte. Cuando Henry preguntó a su alrededor, la gente del pueblo se encogió de hombros. Probablemente se fue temprano, dijo alguien. Probablemente tomó el camino del este, dijo otro. Pero Unre había revisado el camino del este él mismo. No había huellas, ni carreta, ni señales. Y esa noche, la chimenea del ahumadero echó su habitual chorro negro, más espeso que nunca. Henry no pudo dormir. Abrió las ventanas de la rectoría y se atragantó con el olor. Era fuerte, casi dulce, como jamón asado empapado en algo cobrizo. Encendió una vela, se santiguó y susurró oraciones por el alma de Elijah Cole. Al día siguiente, como si nada hubiera pasado, la propia Uli apareció en la iglesia con una bandeja de rebanadas de carne endulzadas con miel, envueltas en papel de pergamino. Para la congregación, dijo con una sonrisa amable, nos gusta compartir. Henry la miró fijamente, tratando de encontrar una grieta en su expresión, un desliz en su voz, un destello de oscuridad en sus ojos, pero ella se quedó allí, elegante como siempre, su cabello recogido con peinetas de plata, su piel pálida y limpia. No había nada monstruoso en ella, nada que acusar, así que aceptó la bandeja y no la sirvió. En cambio, esa noche, la enterró debajo del jardín de la iglesia, con las manos temblando. Algo andaba muy mal en Cypress Hollow, y el padre Henry ahora entendía que el pueblo no quería la verdad. La carne era demasiado buena, las hermanas eran demasiado generosas, y el hambre se había vuelto demasiado familiar. El siguiente paso, lo sabía, requeriría más que oración, requeriría pruebas que esperaba nunca encontrar, pero pronto, un niño desaparecería, y todas las dudas serían devoradas. Hay una razón por la que a los niños se les dice que se mantengan alejados del bosque, no porque los árboles sean peligrosos, sino porque escuchan, ven, y nunca olvidan lo que les muestras. Jack Larro tenía solo 10 años, era delgado y curioso, con ojos demasiado grandes para su cabeza, y la costumbre de escabullirse cuando nadie lo veía. Su padre, un trampero y carpintero a tiempo parcial, lo mantenía con correa, pero los niños, nacidos en Cypress Hollow, siempre encuentran la manera de deslizarse por las grietas, especialmente cuando la niebla es espesa y los adultos están distraídos con sus propias mentiras. La propiedad de las hermanas Tibido fascinaba a Jack. Cada vez que llevaban comida al pueblo, cada vez que el humo se rizaba hacia el cielo, se preguntaba cómo lo hacían. Nunca los había visto comprar animales, nunca vio un solo cerdo, cabra o gallina en su tierra, y sin embargo, siempre había carne, siempre. Así que una tarde, mientras su padre dormía después de una botella de vino del pantano, y el pueblo tomaba su descanso dominical, Jack siguió un hueco entre 2 cipreses y se arrastró hacia la parte trasera de la cabaña Tibido, silencioso como un aliento. Agachado, el ahumadero se alzaba frente a él, ennegrecido por la edad, sus bisagras gruesas con óxido. Parecía menos un edificio, y más una herida en la tierra, un lugar construido, no para la comida sino para olvidar lo que ponías dentro. Jack se agachó y miró a través de una delgada ranura en las tablas torcidas, justo el espacio suficiente para ver el interior cuando el viento levantaba el humo. Lo que vio no fue un animal, era un hombre con el torso desnudo, colgado boca abajo de un gancho. Su espalda estaba tallada en líneas quirúrgicas limpias, y el vapor se elevaba de su piel como si acabara de ser asesinado. Un cubo debajo de él se llenaba lentamente con algo espeso y oscuro. La habitación estaba en silencio,
salvo por el suave silbido de la grasa al caer sobre las brasas. Jack tropezó hacia atrás, ahogándose con un grito que nunca llegó. Se dio la vuelta, corrió a casa y se arrojó a los brazos de su padre, balbuceando tonterías sobre cuerpos, humo y sangre. Su padre, todavía medio borracho, le dio un golpe en la oreja. «Has estado espiando a esas damas. Te van a azotar, chico». A nadie le gusta un mentiroso, pero Jack siguió insistiendo. Toda la tarde habló de lo que vio: la figura, el gancho, el cubo. Al amanecer se había ido. Su cama estaba vacía, sus zapatos todavía junto a la puerta, el pestillo delantero intacto. Nadie había escuchado un sonido en la noche. El pueblo susurró que se había escapado, asustado por el temperamento de su padre. Algunos dijeron que debió haberse perdido en el pantano, otros afirmaron que se había ido en busca de aventuras. Solo un hombre, el padre Henry, creía lo contrario. Las manos de Henry temblaron mientras revisaba su registro de nuevo esa mañana. Otro nombre, otra desaparición. Visitó la casa de Jack, consoló al padre afligido y luego hizo la pregunta, que nadie más se atrevía. ¿Dijo dónde vio el cuerpo? El padre dudó. Luego asintió. Dijo que estaba detrás del ahumadero. Le dije que estaba viendo cosas, pero ahora, Henry no terminó la oración. No necesitaba hacerlo. La chimenea del ahumadero ya estaba exhalando de nuevo, espesa, negra y casi engreída. Esa noche, el padre Henry no pudo dormir. Caminó por los pasillos de la iglesia descalzo, orando en voz baja. La niebla de afuera presionaba contra los vitrales como fantasmas demasiado pacientes para llamar. Sabía que tenía que actuar. Y pronto, a la mañana siguiente, Henry caminó por el pueblo, observando cómo las hermanas Tibido repartían sus habituales paquetes de carne. Uli llevaba sus guantes verde pálido. Maybelle tarareaba una melodía, la misma nana que siempre cantaba, suave y lenta como el jarabe hirviendo. Sonreían, se reían, agradecían al pueblo por su amabilidad. Unre se acercó a ellas. «¿Puedo hablar con ustedes?», preguntó forzando la calma. Uli se volvió hacia él con una expresión cálida. «Por supuesto, padre». «Sobre el niño», dijo. «Zack se ha ido. Dijo que vio algo detrás de su casa». Hubo un parpadeo, un pequeño cambio en la expresión de mi Uli. «No miedo, no culpa, solo cálculo». «Era un niño con problemas», respondió. «Siempre hemos tratado de ser amables con los pequeños, pero algunos simplemente se pierden. Vino a su propiedad, no más que cualquier otro niño», dijo, suavemente. «Ya sabe cómo son, siempre inventando historias». Henry miró a Maybelle, que estaba quieta, con los ojos en el suelo. Ella no habló, nunca lo hacía. Cuando Uli manejaba las preguntas, él las dejó con un asentimiento, pero algo había cambiado. Las hermanas sabían que él sospechaba, y él sabía que lo estaban observando ahora. 2 días después, la mochila de Jack fue encontrada, atrapada en las cañas detrás del ahumadero. Estaba medio enterrada en el barro. Dentro, una honda, un soldadito de juguete tallado en pino y una tira de lino manchado de sangre. El sheriff del pueblo, viejo y cansado, lo desestimó. «Podría haber sido de cualquiera», murmuró. «Los chicos dejan cosas atrás». Pero Henry no dijo nada. Simplemente caminó a casa y se quedó mirando la vela que ardía en el alféizar de su ventana, susurrando oraciones por un niño cuyo único error fue mirar demasiado de cerca lo que otros eligieron ignorar. Y el humo seguía subiendo, y el P-160 pueblo seguía comiendo, y nadie preguntaba por qué las hermanas nunca lloraban cuando los niños desaparecían, porque una vez que pruebas algo demasiado rico para olvidar, harás cualquier cosa para evitar que tu apetito recuerde lo que costó. Nadie vio al padre Henry en la mañana en que eligió irrumpir en la casa Tibido. El aire era denso con el calor del pantano, el tipo que se adhiere a tu cuello como un susurro. Cypress Hollow se movió lentamente ese día, adormecido por el sol y el silencio, y las hermanas se habían ido al mercado temprano, sus cestas balanceándose, sus sonrisas brillantes. Henry había estado observando, esperando, y ahora, con la casa vacía, cruzó el cementerio de la iglesia, pasó el roble hueco y entró ligeramente en el bosque trasero. La cabaña de la hermana se alzaba como un recuerdo, limpia, blanqueada, delicada. Nadie había pensado en verla como algo más que cálida, pero ahora, con las cortinas corridas y la puerta cerrada con llave, parecía algo más, una trampa de encaje. Rodeó la propiedad una vez, luego abrió la puerta trasera con la hoja de su crucifijo. La madera gimió, su aliento se entrecortó, no había alarmas, ni crujidos. Adentro, la casa estaba silenciosa como un cementerio. La sala olía débilmente a lavanda y carne ahumada.
Todo estaba perfectamente arreglado, hierbas secas atadas, en manojos, tapetes de encaje sin una mota de polvo, y en la repisa, un cuadro de 2 niñas pequeñas de blanco paradas junto a un río. Henry no sabía lo que estaba buscando, solo que tenía que encontrar algo, pruebas, algo que pudiera llevar a la gente, algo que no pudieran ignorar. Buscó durante casi 1 hora. La cocina, los dormitorios, incluso la despensa, nada, no había puertas ocultas. No había trampillas en el ahumadero, no había huesos en la chimenea. No fue hasta que notó una tabla suelta debajo de la mecedora en el dormitorio de Mabel, que sus manos comenzaron a temblar. El piso tenía un hueco, pequeño, deliberado. Metió su crucifijo debajo y lo levantó, y allí, en la cavidad oscura debajo del piso, se encontraba un solo objeto, un diario encuadernado en cuero, desgastado y resbaladizo por el sudor. Lo abrió. La primera página estaba escrita con una caligrafía hermosa y cuidadosa. Esto no es para que Dios lo lea, esto no es para la culpa, esto es solo para recordar. Un volteó la página, luego otra. Su garganta se apretó. Cada página enumeraba un nombre, una fecha y una nota. Amos Talbert, abril de 1747. Amargo, demasiado viejo, seguía gritando. Hilda Ross, julio de 1749. Contenido de grasa ideal. Ligera enfermedad antes, pero no importó. Josiah Pine, mayo de 1750. Sabor fuerte. Tardó más en ablandarse. Valió la pena. BBG, enero de 1751. No dejaba de llorar. Desperdicio de salmuera. La tinta se corrió en algunos lugares, pero las entradas eran claras. Cada una de ellas era una persona. Alguien real. Alguien desaparecido. Y en la página final, la tinta aún fresca, apenas seca. Jack Larroe, septiembre de 1754. Curioso, demasiado flaco, pero dulce y tranquilo, no luchó mucho. Un cerró el libro de golpe. Apenas podía respirar. El aire en la habitación se sentía más frío. Quería vomitar, gritar, orar todo a la vez. Pero en su lugar, metió el diario debajo de su abrigo, volvió a colocar la tabla del piso y dejó la casa exactamente como la encontró. De vuelta en la rectoría, cerró las puertas con llave, encendió cada vela que poseía y se sentó temblando ante el altar. No sabía qué lo horrorizaba más, que las hermanas hubieran hecho estas cosas, o que las hubieran hecho con tanta calma, tan bellamente, como artistas que toman notas sobre su oficio. A la mañana siguiente, caminó hasta la casa del reverendo Arnor, el anciano pastor emérito que había servido a Cypress Hollow antes que él. Arnor abrió la puerta en una túnica polvorienta, parpadeando como un hombre no acostumbrado a las visitas. Henry le dio el diario. El anciano leyó durante mucho tiempo, página tras página, y luego se detuvo cuando vio la entrada de Tobias Arnor, noviembre de 1738. Henry vio cómo el color se drenaba de su rostro. Ese era mi sobrino, susurró Arnor. Pensamos que se ahogó. No lo hizo, dijo Henry. No quedaba nada más que decir. La noticia se extendió rápido, pero no en voz alta. Los susurros comenzaron en el mercado, murmullos en el pozo. Las mujeres abrazaron a sus hijos con más fuerza. Los hombres miraron la chimenea del ahumadero con inquietud, pero nadie confrontó a las hermanas. Aún no. Esa noche, Ulie y Mabel regresaron a casa para encontrar su tabla de piso clavada de manera desigual. No dijeron nada, pero a la mañana siguiente, el padre Henry encontró un nuevo paquete de carne ahumada esperando en la puerta de su iglesia, envuelto en papel de cera y atado con una cinta roja. No había nota, solo un pequeño botón blanco de hueso descansando en la parte superior. Era idéntico al que Jack había usado en su camisa. Henry no lo tocó, no abrió el papel, quemó todo el paquete en el jardín de la iglesia, el olor subiendo con la niebla de la noche. Al día siguiente la chimenea del ahumadero estaba más oscura que nunca, y esta vez, incluso la gente del pueblo comenzó a mirar hacia arriba. La cosecha llegó tarde ese año en Cypress Hollow. Los campos produjeron poco, los peces apenas picaban, y la casa desapareció en los bosques más profundos. El aire del pantano era más pesado de lo habitual, pegajoso, hinchado y denso con el olor a podredumbre y descomposición. Y sin embargo las hermanas Thibodeau prepararon un festín. Siempre lo hacían. Cada año, el último domingo antes de que las lluvias de inundación regresaran, la parroquia se reunía detrás de la iglesia bajo farolillos y toldos de retazos. Las familias traían lo que podían, una jarra de melaza, unas galletas duras,
un viejo violín. Pero el plato principal siempre venía de Uley y Maybelle. Esta vez era estofado, un estofado de carne oscuro, espeso y fragante con cebollas dulces y papas doradas cociéndose a fuego lento, en ollas de hierro negro servido con cuidado por Maybelle, cuyos labios pálidos se curvaban débilmente cada vez que ofrecía un tazón, y esta vez, el padre Henry se negó a comer. Se paró debajo del viejo roble, observando cómo la gente del pueblo lo devoraba, cómo se reían, cómo tarareaban, cómo se lamían los dedos y se recostaban en sus sillas con suspiros satisfechos. Nunca preguntaron de dónde venía. Pensó en el diario escondido en su rectoría, ahora envuelto en tela y encerrado dentro de una caja de vino. Pensó en los pequeños huesos en el fuego del jardín. Pensó en el botón y el paquete y la mochila de Jack. La verdad estaba al descubierto, pero la verdad no significaba nada sin testigos dispuestos a mirar. Entonces sucedió. Una mujer chilló, no de terror, sino de confusión. Había mordido algo duro, algo enterrado en su estofado. Lo escupió en la palma de su mano. Un botón, pequeño, blanco de hueso, astillado alrededor de los bordes, idéntico al que el padre Henry había quemado con un paquete. Un mendigo había estado usando un abrigo con esos botones. El viejo Silas, que había vagado por el pueblo semanas atrás y nunca más había sido visto, había mendigado cerca de los escalones de la capilla. Henry le había dado pan. Otros habían fruncido el ceño. Ahora solo sus botones quedaban. Henry dio un paso adelante. Su voz sonó clara y baja. «Esto no es carne de res», dijo. La música se detuvo. Algunos se congelaron. Otros parpadearon lentamente, confundidos. «Este estofado», dijo Henry, «no es de ninguna vaca, ni cerdo, ni venado. Es de alguien que caminó entre nosotros, alguien a quien fallamos». Las hermanas Tibido permanecieron quietas junto a su caldero. Ulí sonrió. «Padre», dijo dulcemente, «quizás el calor lo ha afectado. No ha comido en todo el día. Siéntese». «¿Quiere?» «He visto su libro de contabilidad», respondió. «He leído los nombres». Ahora la gente se giró, los rostros se oscurecieron, pero no de rabia, sino de incredulidad. Las madres abrazaron a sus hijos con más fuerza, los hombres se movieron incómodamente, y sin embargo, nadie se puso a su lado. Acusará a dos mujeres que alimentaron a este pueblo a través de la hambruna. ¿De asesinato?, dijo el alcalde Rulent levantándose de su mesa. Su voz era tranquila pero aguda. Sobre la base de un botón, Henry miró a su alrededor. Sobre la base de una docena de nombres, un niño desaparecido y carne que no sabe a ningún animal que yo haya conocido. Usted se negó a bendecir la comida, agregó otro hombre. Ha estado raro desde que Jack se escapó. Quizás es usted quien no está bien. Uli dejó su cucharón. Somos mujeres de hospitalidad, dijo. Nunca hemos rechazado a un hambriento. Incluso cuando otros no tenían nada que dar, nosotras dimos. Y ahora esto. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Ya fueran reales o ensayadas, nadie podía saberlo. Maybelle bajó la mirada y se retorció las manos como una niña regañada. Los aldeanos murmuraban. Los ojos se volvieron no hacia las hermanas, sino hacia Henry. Confiaban en ellas. Las hermanas traían comida, calidez, sonrisas. Henry traía sermones, y ahora acusaciones sin pruebas que pudieran digerir. Lo vio claramente. No querían creer no porque no lo vieran, sino porque lo hacían. Admitir lo que la carne realmente era sería admitir que la habían comido. Y una vez que conoces el sabor del pecado, o te limpias en la verdad o te ahogas en la negación, Henry se alejó en silencio, su sotana ondeando en la brisa. Detrás de él, el festín se reanudó, más cauteloso, más silencioso, pero se reanudó. Esa noche, Henry se sentó solo en la capilla. La luz de las velas temblaba, el diario estaba en su regazo, susurró los nombres en voz alta, uno por uno. Amos, Hilda, Josiah, BBG, Jack. Cada nombre se sentía más pesado que el anterior. Afuera, la chimenea del ahumadero brillaba en rojo contra las estrellas, y a lo lejos en el bosque, alguien comenzó a cantar una nana suave y cadenciosa, la misma que Maybelle siempre tarareaba cuando revolvía el estofado. Hay momentos en la vida de un hombre en los que la fe no es suficiente. Para la tercera noche después del festín, el padre Henry había entendido algo terrible. Cypress Hollow había tomado su decisión. No se levantarían, no acusarían. La verdad era demasiado pesada, demasiado fea para sostener. Si quería justicia, tendría que ser entregada, no solicitada. Estudió a las hermanas durante 2 días, dónde caminaban, cuándo se iban, cómo cerraban sus puertas.
Memorizó el camino detrás del ahumadero, donde el viejo cobertizo se inclinaba como algo moribundo. Ahí es donde lo hicieron, no dentro de la casa, no en la capilla de hospitalidad que presentaban al pueblo, sino en la parte trasera, detrás de las enredaderas y las rosas silvestres, donde los gritos podían ser tragados por la niebla del pantano y el humo. Henry tomó su decisión al atardecer de un domingo, se quitó su alzacuellos, ensució su sotana y se empolvó sus botas. Se convertiría en lo que más amaban las hermanas, un extraño. Al anochecer caminó por el sendero tíbido, con la cabeza gacha, el paso lento. Cuando Maybelle abrió la puerta principal, no levantó la vista, simplemente dijo, «Buenas noches, perdí el camino cerca de la curva del río, me preguntaba si podrían tener un lugar para que un hombre descanse». Maybelle parpadeó una vez. Luego, sonrió. «Por supuesto, pobre hombre», dijo suavemente. «Pase, nunca rechazamos a un alma hambrienta». Le dio un asiento cerca del hogar, y le sirvió té, fragante, dulce, solo ligeramente turbio. El tipo de dulzura que recubre la lengua demasiado tiempo. Henry sabía lo que era, láudano, valeriana triturada, tal vez incluso belladona. Lo revolvió, lo llevó a sus labios, y luego lo dejó caer de su mano como si se hubiera dormido de repente. Cuando su cabeza golpeó el reposabrazos, cerró los ojos, pero solo a medias. A través de una rendija de visión, observó a las hermanas. Uli entró con una sonrisa pequeña y tranquila. Su delantal estaba doblado sobre su brazo. La hoja brillaba por debajo de él. «Se mantendrá», dijo. «Delgado», murmuró Maybelle, «pero la lengua es limpia. Las lenguas de los predicadores siempre son dulces». Las hermanas se movieron hacia él. Tomaron sus brazos suavemente, casi como amantes preparando un cuerpo para una boda, no una carnicería. Henry se mantuvo flácido, respirando superficialmente, cada músculo frío con control. Entonces Uli se inclinó y susurró, «Es mejor cuando no luchan. La carne cuenta menos historias». Ese fue el momento. Unre abrió los ojos. Empujó a ambas hermanas con la suficiente fuerza para que Maybelle golpeara la pared y se desplomara. Antes de que pudieran levantarse, salió corriendo de Minemesientusenosi. La sala abrió la puerta trasera de una patada y corrió al cobertizo. Adentro, el hedor era peor de lo que imaginaba. No era el olor a descomposición, era limpio, clínico, deliberado. Ganchos forraban las paredes, cubos, herramientas, cadenas, un desagüe en el centro del piso, y en la esquina más alejada, un cofre de madera manchado de oscuro y zumbando con moscas. No necesitaba abrirlo. Encendió un fósforo, lo dejó caer sobre las tablas del piso empapadas en aceite. El fuego se prendió rápido. El ahumadero se encendió como hueso seco. En segundos, el cobertizo rugía con llamas. Henry se paró afuera, sus ojos ardiendo, su piel caliente, pero no se movió. Desde el interior del cobertizo salieron gritos, no de animales, no de mujeres, sino de las muchas voces enterradas bajo años de humo y silencio, y elevándose por encima de ellas el lamento de las hermanas, agudo y furioso, haciendo eco a través del claro. «Robaste nuestro rebaño, robaste nuestra sangre». Unre se tambaleó hacia atrás, mientras el techo se derrumbaba. Las brasas se elevaron hacia él, cielo nocturno brillando como luciérnagas moribundas. La gente del pueblo, alertada por las llamas, vino corriendo, algunos con cubos, otros con orcas, otros solo con un horror sin aliento. Se quedaron y miraron cómo el ahumadero se quemaba hasta quedar limpio. Después, no se dijo nada en voz alta. A la mañana siguiente, nadie hizo preguntas. La casa de los Tibido estaba chamuscada y vacía. Las hermanas no fueron encontradas. El sheriff registró el evento como un incendio accidental causado por un rayo. No siguió ninguna investigación, pero en rincones silenciosos, la gente susurró lo que vio, las herramientas, los gritos, el hedor, y aunque no se cavaron tumbas, la culpa fue enterrada profundamente. El padre Unre se fue del pueblo en silencio. 2 días después, su diario y una Biblia chamuscada empacados en un saco de tela. Detrás de él, Cypress Hollow comenzó a pudrirse lentamente desde adentro, pero no todo el fuego purifica. Algunos fuegos exponen, y este había revelado lo que ningún sermón podría. El fuego se suponía que era el final, pero cuando el humo se disipó, Cypress Hollow aprendió que algunos finales solo revelan lo que nunca debería haber sido escondido. Al amanecer, todo lo que quedaba del cobertizo de las hermanas Tibido era un esqueleto de costillas ennegrecido de madera y
Ceniza. El ahumadero, una vez el orgullo del pueblo, se derrumbó en una pila de ruinas carbonizadas, su chimenea aún tosiendo débiles zarcillos en el cielo pálido de la mañana, y debajo de él, debajo de las tablas del piso, debajo de las mentiras, la tierra se partió. La gente del pueblo vino lentamente al principio, unos pocos a la vez, los valientes, los curiosos, los que aún esperaban. Incluso ahora que el padre Henry se había equivocado, se reunieron en un amplio círculo alrededor de los cimientos chamuscados. Nadie habló, y entonces, alguien jadeó. Una caja torácica de niño, chamuscada pero intacta, se había levantado del suelo ablandado como una reliquia que busca aire. Junto a ella, un fémur del tamaño del antebrazo de un hombre adulto. Un cráneo ennegrecido, su mandíbula congelada y abierta, y al lado de eso, un anillo, de oro, abollado, e inconfundiblemente grabado. Marta Lluvia cayó de rodillas, alcanzó las cenizas y levantó el anillo con los dedos temblorosos. «Mi hermano», susurró. «Ese es el anillo de Jacob, el que nuestro padre le dio cuando cumplió 17 años. Desapareció hace 13 años. Dijeron que se ahogó». Levantó la vista. Sus ojos salvajes. Odiaba el agua. Otros se adelantaron, silenciosos, pálidos. Un hombre se quitó el sombrero y murmuró. «Siempre dijimos que Billy tenía problemas mentales, pero recuerdo que llamó a su puerta una vez. Para un trabajo. Nunca lo volví a ver». Una mujer se agarró el delantal y susurró. «Mi tía vino a visitarnos desde Baton Rouge. Se quedó con ellas 2 noches. Dijo que la carne era tan tierna que nunca había probado algo así. Luego se fue. O eso pensamos». Otra voz. «Una vez encontré un zapato en el arroyo detrás de su tierra. Todavía atado, demasiado pequeño para un hombre». Uno por uno, el pueblo comenzó a recordar, recuerdos que habían enterrado, preguntas que habían silenciado, corazonadas que desestimaron como tonterías, pero el fuego había hecho lo que ningún predicador, ningún diario, ninguna confrontación podría lograr. Desenterró la verdad hueso por hueso. El padre Unre se mantuvo alejado de ellos, con la espalda a la pared de la capilla, observando cómo se desarrollaba. No habló, no se movió. Esto no era un sermón, esto no era justicia, era dolor, y era colectivo. Pronto llegó el sheriff, con el rostro pálido, las manos temblando, tropezó a través de los escombros y dijo, «Demasiado fuerte, vamos a revisar todo esto, identificar lo que podamos, darles un entierro». Pero todos sabían que había demasiados huesos, demasiadas piezas, demasiados nombres olvidados. En un momento, el enterrador dejó de contar, pero no antes de llegar a 30. En el centro de todo Henry vio algo extraño. Una caja de madera medio quemada pero intacta por las llamas, desenterrada por el calor. Dio un paso adelante y se arrodilló a su lado. Adentro había docenas de pequeñas chucherías, broches, pañuelos, hebillas de zapatos, anillos, anteojos, objetos que nadie extrañaría individualmente, pero que juntos contaban la historia. Trofeos, memoriales, prueba de que las hermanas no solo habían matado para sobrevivir, sino que habían guardado pedazos de sus víctimas como fichas de devoción. La delicada caligrafía de Uli estaba tallada en la tapa. Los recordamos en 1900. El sabor, no en el nombre. Henry cerró la caja lentamente y susurró, «Señor, perdona lo que ningún hombre puede olvidar». Al atardecer, Cypress Hollow ya no era el mismo. Los niños se mantenían en el interior. Las puertas estaban cerradas con doble llave. Las comidas apenas se tocaban. El ahumadero, una vez el corazón de las reuniones del pueblo, era ahora una cicatriz en la tierra, acordonada con estacas y cordel rojo. Un pueblo que una vez cenaba junto en celebración, ahora susurraba en fragmentos. Siempre tarareaba cuando revolvía la olla, ¿verdad? Ese té siempre me daba sueño. ¿Cómo? ¿Es que nunca nos preguntamos de dónde venía la carne? La verdad se había quemado y ahora se infectó, no porque hubiera terminado, sino porque todos la habían probado, y ninguna cantidad de oración podía limpiar la boca de los muertos. Esa noche, el padre Henry se arrodilló solo ante el altar, encendió 11 velas, susurró 11 nombres en voz alta, algunos del diario, algunos que conocía del pueblo, algunos que nunca llegaron a ningún libro, y mientras la llama parpadeaba, lloró, no solo por los muertos, sino por el silencio que lo había permitido. Susurró, «Sus huesos no están solo debajo de Cypress Hollow, están debajo de nuestros corazones, y los dejamos pudrirse allí». El viento se levantó afuera, un débil grito hizo eco desde el bosque, no un fantasma,
solo memoria, pero a veces, la memoria es más fuerte que la tumba. Algunas historias mueren con el fuego, pero no esta. Las llamas que consumieron el ahumadero de los Tibido en el verano de 1754 pueden haber devorado la carne, las paredes y los secretos enterrados debajo del piso, pero no destruyeron lo que permaneció en la boca de aquellos que habían festejado allí, no quemaron la vergüenza. En las semanas que siguieron, Cypress Hollow se convirtió en un pueblo de susurros. Las risas que una vez salían de los porches durante la cena se desvanecieron. El ruido de las cucharas en los tazones se calmó. Incluso los perros se callaban cuando las ruinas del ahumadero estaban cerca. Y no importaba qué carne se sirviera, venado, conejo, pato, nada sabía igual, porque ahora todos se preguntaban. El padre Unre se quedó el tiempo suficiente para presidir 11 entierros, cruces de madera simples plantadas en un campo que nunca fue bendecido, solo mirado desde la distancia. No guardó ningún diario, no dio un sermón final. Cuando se le preguntó por qué se iba, no dio respuesta. Simplemente caminó por el camino, del claro hacia la niebla, llevando solo su Biblia y un peso que ningún hombre debería llevar. Pero Unre no pudo escapar de la historia. A donde quiera que iba, Savannah, Baton Rouge, Mobile, la gente eventualmente lo encontraría. No porque supieran su nombre, sino por lo que sentían a su alrededor, una presencia, una inquietud que flotaba en el aire como el humo de la madera mucho después del fuego. En cada pueblo, era lo mismo. Alquilaría una pequeña habitación en las afueras del pueblo. Se quedaría solo unas pocas noches y siempre alguien soñaba. Comenzaba con un olor a carne ahumada, rica, familiar, nauseabunda. Luego los sueños se volvían más oscuros. La voz de un niño, un juego de pequeños dientes en la palma de la mano, una puerta de sótano que no se quedaba cerrada. Más de una vez el dueño de una pensión golpeaba la puerta de Unre en plena noche. Estaba gritando, decían, rogando, diciendo nombres que no conocíamos, pero el padre Henry no explicaba, simplemente bajaba la mirada, daba las gracias y se iba por la mañana. Pronto, los pueblos comenzaron a hablar en voz baja. Hay un sacerdote que viaja solo, dicen que está maldito, no envejece mucho. No comas. Si bendice tu mesa, la comida sabe familiar. Mientras tanto, Cypress Hollow se marchitó, las enredaderas invadieron el camino, la capilla se cerró. Las ruinas del ahumadero fueron cercadas, pero nadie se atrevió a tocarlas. El sheriff se mudó, el mercado se secó, y el último niño nacido en el pueblo lloró durante una semana y nunca abrió los ojos. Finalmente, los cartógrafos dejaron de incluirlo por completo, pero aquellos que una vez vivieron allí recordaban, y llevaban esa memoria como una segunda lengua, una que se contraía cada vez que la carne llegaba a la sartén, una que se encogía cuando el humo se elevaba demasiado espeso. En privado, muchos se confesaron con el padre Unre en los años venideros. Me gustó, susurró un hombre borracho y avergonzado. No lo sabía, pero me gustó. Otro, todavía sueño con ella, Ulie. Está sosteniendo un plato y sonriendo. Y quizás lo peor de todo, a veces extraño el sabor. En los últimos años de su vida, el padre Henry regresó solo una vez al claro. Caminó a través de maleza que le llegaba al pecho. Encontró las 11 cruces desgastadas y podridas. Encendió una vela, la puso en la tierra, y solo dijo 4 palabras, que sean olvidados. Pero al volverse para irse, lo oyó, no una voz, no un fantasma, solo el viento a través de los árboles, y en él, un débil tarareo, como una mujer revolviendo estofado. Dicen que incluso ahora, si te paras donde una vez estuvo el ahumadero Tibido, y la niebla es baja y la luna es pálida, también lo oirás, el tarareo, el susurro de cuchillos, el sonido de la masticación. Algunos incluso afirman haber visto 2 figuras en la niebla, una alta, una encorvada, moviéndose entre los árboles con cestas en los brazos. Y otros juran que en los pueblos cercanos, la carne a veces desaparece de los puestos de los carniceros, y alguien siempre compra madera para ahumar. La historia de Cypress Hollow nunca fue escrita en libros, no se enseña en las escuelas ni se talla en ninguna piedra, pero vive en susurros, en rumores y en las bocas de aquellos que comieron con demasiada avidez, que elogiaron la ternura antes de cuestionar la fuente. Las hermanas se han ido, pero el sabor nunca se fue, nunca se fue.